Ay, sí. Voy a compartirle pantalla. De acuerdo. Me avisa si la ve. Sí, correcto, doctor. Aquí Sí. estamos. Ok, fíjese, estaba revisando el trabajo y realmente me parece una propuesta bonita. Estaba viendo que va a abordar el análisis económico de las infecciones nosocomiales en el Hospital de San Miguel. Sí, No hay muchos estudios realmente de esta categoría realizados en este ámbito, ¿no? sí, Me parece bien, todo lo que estoy leyendo, yo lo he subrayado porque son los puntos claves para centrarme en el trabajo, ¿verdad? sí, Va a ser un impacto financiero, realmente está bien enfocado porque lo que va a hacer es los costos de las infecciones nosocomiales. sí. Y acá, este, evaluar el impacto económico, no sé si lo va a dejar así porque a mi forma de ver, el impacto económico es un rubro donde se abarca bastante. De hecho, es un tipo de análisis económico dentro de los que, por ejemplo, habláramos de impacto económico, impacto presupuestario, eh, un estudio de análisis costo-beneficio, costo-utilidad y así. Entonces, aquí ha ocupado la palabra y esta palabrita de impacto, quizás siento yo que la podríamos modificar, por ejemplo, y le puede poner eh, costos, ¿verdad? Ujú. Para no meterse a la palabra impacto económico, porque Sí, la porque sí, que palabra está bien amplio, ¿verdad? Sí, está E- bien. Eso, eso, eso Sí, exactamente. O sea, la palabra de impacto económico, si la lee un economista, para nosotros a evaluar impacto significa que vamos a evaluar todo, sí, absolutamente todo, lo que tenga que ver con un impacto económico. Y como sí, a través de las clases yo les he enseñado esto, que impacto económico no significa solo dinero. Entonces, sí, si lo deja como impacto económico, entonces tendríamos que investigar costos tangibles, costes intangibles, costes de oportunidad, costes de tiempo, costes de todo, y desde de todos los aspectos posibles, el social, el del financiador, el punto de vista del prestador de los servicios, el punto, o sea, todo. Entonces, obviamente no tenemos el tiempo para desarrollar sí, correcto. uno de esta categoría. Sí, entonces, doctor, me quedaría ahí evaluar el costo económico de las infecciones nosocomiales en el Hospital de San Miguel. ¿Sí? O sea, podría ser, y aquí lo delimítelo en el tiempo, porque acá Ujú. sería, si lo quiere delimitar en el tiempo, podría ser de enero a diciembre de un año seleccionado, donde estemos seguros que le van a proporcionar los datos Sí, y que esté bien trabajado, porque si nos vamos a los años de aquí para atrás, puede ser probable que en el periodo de la pandemia, no sé qué tanto habrán recopilado todos estos datos, como acuérdense que estaban centrados en la pandemia, en el COVID y en todo eso, entonces puede ser que haya sesgo. sí, Sesgo es error en los datos, en la recopilación de los datos. Y puede sí, ser que al final el trabajo no tenga mucho impacto porque los datos de donde fueron agarrados, el año de donde fueron agarrados fue un año sesgado. sí, Entonces, puede agarrar, por ejemplo, un año antes de la pandemia, el 2019, o cuando ya se salió de la pandemia, el 2022, por ejemplo, sí, que ya esté cerrado. Porque el sí, 2022 creo que ya está cerrado. O sea, perdón, del 2022, como ya no había pandemia, entonces creo que ahí sí ya los datos son fiables. sí. Y si hacemos acá esto, entonces tendríamos que modificar aquí.
aquí yo me puse le puse, todo esto se lo voy a compartir cuando lo califique. Sí, Pero donde dice analizar la distribución de infecciones nosocomiales dentro del hospital, identificando las unidades de servicio con mayor incidencia, tipos de infecciones más comunes. Creo que aquí, yo me puse aquí caracterización. Me parece que esto es que como que va a ser una caracterización de la enfermedad, sí, ¿verdad? sí, específicamente, por ejemplo, infección de sitio quirúrgico, Ujú. CLAPSI, o sea, todas esas, ¿verdad? Eh, Esas eh, co- infecciones nosocomiales. eh, Ajá, neumonía asociada a la atención en salud. Exacto, entonces la caracterización se basa en eso. La caracterización es cuando agarra una enfermedad y que de esa enfermedad le va a sacar las múltiples variables que existen dentro de la enfermedad. Por ejemplo, ahí le podría sacar edad, sexo, lugar de procedencia de la infección, sitios quirúrgicos de donde provino, si tuvo, por ejemplo, porque no todas las infecciones nosocomiales van a venir directamente de una intervención quirúrgica. Entonces, si esta persona, el paciente tuvo una intervención quirúrgica, no la tuvo, el área donde más se presentó, o sea, todo eso es caracterización de las infecciones nosocomiales. Entonces, yo creo que, y como algo que a tener en cuenta en todo este tipo de estudios ya de aquí en adelante en su carrera, ¿verdad? Cuando formule objetivos específicos y generales, trate de que sean los más escuetos, claros, precisos y entendibles. Entonces, por Ujú, ejemplo, en el caso de aquí, se podría analizar, aquí podríamos buscar otra palabra, por ejemplo, determinar. Determinar la caracterización de las enfermedades nosocomiales dentro del hospital de San Miguel, dentro del ujú. hospital de San Miguel, en el periodo de enero a diciembre de 2022. Y ya. O sea, y ese es el objetivo específico. Porque en los objetivos nunca mezcle así, por ejemplo, aquí, ¿verdad? Identificando las unidades de servicio con mayor incidencia, los tipos más comunes para comprender y mejorar. O sea, todo esto ya no, porque Sí, esto es lo que usted espera. Entonces, aquí sale muy redundante. O sea, todas estas de hecho sonara como que fuera metodología, o sea, esta es metodología, porque al final va a identificar las unidades de servicio con mayor incidencia. Esto lo va a lograr. Cuando haga la caracterización, ahí le va a salir este dato. También le va sí, a salir los tipos de infecciones más comunes y ya, o sea, pero si lo pone como una caracterización de las infecciones nosocomiales, ahí le puede quedar el objetivo. sí, Ujú. sí, de acuerdo, de acuerdo. Y, Sí, y toma de nota. hecho, de hecho dentro de esto, por ejemplo, si el objetivo, esa es otra cuestión que también en todos los estudios que usted haga, siempre del objetivo, de este objetivo general van a nacer los específicos. Entonces, siempre cuando redacte los objetivos generales, cuando termine, ya incluyalos dentro del objetivo general. Por ejemplo, haciendo el ejercicio acá le podríamos poner, pongámoslo acá, uy, Ujú, le podríamos poner caracterización, caracterización de las infecciones nosocomiales dentro del hospital San Miguel, San Miguel, ujú, en el periodo, en el periodo, y ya le ponemos lo demás. Y en el otro objetivo, porque de hecho ese ya lo puso acá, eh, determinar, por ejemplo, determinar los costos, los costes de las infecciones nosocomiales en el hospital y ya le ponemos lo demás. Y ahí le quedaron los dos objetivos.
Sí, Ahora solo que sería redactar el objetivo general. Entonces ya al redactar el objetivo general, entonces como va a incluir el objetivo específico, los dos específicos, entonces ya el objetivo general quedaría como objetivo general. eh, realizar, realizar una, eh, una caracterización y, y evaluar sus costes. Entonces se podría poner, realizar una caracterización de las infecciones nosocomiales y sus costes para el hospital y ahí termino. sí, sí, Entonces aquí ya le quedarían los tres objetivos ya determinados, porque sí, evaluando, ya revisándole todo el trabajo, entonces eh, todo esto ya está aquí abajo, o sea, en el marco teórico, para no modificar mucho su marco teórico. Entonces, no sé si le parece bien así, así como le estoy explicando. no, de acuerdo, sí, entiendo, doctor, Sí, o sea, claro, de hecho, sí, sí. se le va a facilitar bastante así. No, y es cierto, y es en realidad pues es más conciso, es más directo, entonces sí, sí, estoy de acuerdo ahí que que esto pues tiene que ser así lo más comprensible, todo eso, sí, de acuerdo, doctor. ¿No? Y de hecho, también algo muy importante a tomar en cuenta son 3 semanas. Solo 3 semanas nos quedan para terminar este trabajo. Sí, Ajá, entonces ya es un esfuerzo titánico ya ponerse a modificar ya todo lo demás. sí, 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 así Entonces, es. creo que para efectos del tiempo también y para que le quede un buen ejercicio, Sí, aquí tocamos los dos aspectos, tanto de salud pública como de evaluación económica para la materia, ¿verdad? sí, así Entonces, es. ya una vez, si nos metemos a la caracterización, aquí hablaría solo que para la caracterización, por ejemplo, decida qué variables va a buscar. Y eso Sí, dejarlo bien plasmado dentro del trabajo. Por ejemplo, usted va a poner, porque dentro de la caracterización, si nos ponemos a hacer una caracterización por ponerle un ejemplo de hipertensión arterial, entonces de hipertensión arterial, entonces nos van a salir o sea, bastantes variables desde sexo, género, de sexo, eh, urbano, rural, condiciones socioeconómicas, condiciones políticas, condiciones religiosas, si usted las quiere meter, eh, factores asociados, cuándo edad en la que se descubrió, o sea, y pues nos van a salir una mil y una variable. Entonces, si se pone a hacer un estudio así, entonces prácticamente y va a involucrar todas las posibles, eh, todo el trabajo, por ejemplo, un trabajo de tesis va a ser solo para la caracterización, porque como agarró todas las variables posibles, sí, entonces le va a salir un trabajo de caracterización bastante grande. Entonces, para evitar esto, dentro de la metodología solo hay que poner qué variables son las que usted tomó en consideración. Y ahí solo pone el rubro. Por ejemplo, si a usted le interesa bastante caracterizar si eh, hubo una intervención quirúrgica previa o si fuese el motivo por el cual ingresó, lo pone ahí. Si le interesa que hubo una infección nosocomial por ejemplo, si lo desglosa, que solo va a agarrar pacientes que tuvieron una intervención quirúrgica, porque lo que le interesa más que todo a usted es evaluar qué sitio de la herida operatoria se infectan más, sí, ¿ya? Entonces ahí empieza a hacer como filtros. sí, Para que el universo de todo lo que va a agarrar se vaya haciendo como más reducido, 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 hasta que usted logra lo que realmente quiere investigar. sí, Entonces, ahí solo sería de decidir
qué variable va a agarrar. Porque acá, esta podría ser una variable, los servicios con mayor incidencia, una variable que a usted le interesa. Entonces, solo Sí, se pondría esa variable. sí. Y la otra variable serían los Los tipos de tipos de infecciones infecciones, más ajá. comunes, exacto. Ujú. Y ahí la desglosan, que esas son sus variables y son las que realmente usted va a ir a investigar. Sí, Y solo explica que variables como condición sociodemográfica, variables como sexo, variables como si hubo intervención quirúrgica o no, y todas esas, y solo lo explica, de que todas estas variables no las tomó en cuenta para este trabajo. Y ya, o sea, sí, como para que el que lo lea entienda que no solo esas variables existen, existen más, sí, pero de las que existen, las únicas que realmente tomamos en cuenta para el trabajo y que son las que nos van a interesar son esta y esta. Y ya, sí, y ahí se cierra. sí. Y de ahí seguimos. Aquí hablando de estos dos objetivos. De hecho, para efectos de este ejercicio, podría quedar solo con estos dos objetivos, sin necesidad de buscar más objetivos. Ya, Acá le había puesto evaluar las prácticas actuales de control y prevención. Entonces, acá, si usted quiere, lo puede hacer, si cuenta con todo para hacerlo. Pero aquí prácticas actuales de control y prevención, estamos hablando de que son lavado de manos, adecuada higiene, la personal, por ejemplo, para sitios quirúrgicos, el lavado y limpieza de los quirófanos y todo eso. sí, Entonces, si los quiere, porque acá se está metiendo también en este otro término, por eso lo subrayé acá, términos de efectividad y eficiencia. Entonces, si nos metemos a ver efectividad y eficiencia, entonces tendríamos que tener bien claro cómo va a medir la efectividad de cada uno de las prácticas que se han hecho. Primero, si han funcionado o no. Entonces, ujú, y segundo, si han sido efectivas o no han sido efectivas. O sea, o si las implementaron, que les costó tanto implementarlas y al final no sirvieron de nada. sí. No sé si me voy a explicar. Sí, 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 pero quizás creo que lo eliminaría, doctor, porque Ah, sí, creo que es bastante y no voy a salir, pues, o esto sea, es en amplio. realidad. O sea, esto que ha puesto aquí, esto es amplio, bien amplio. Sí, Ajá, meterse con sí, efectividad y eficiencia es largo. sí, Ajá. Entonces, y no sé si le va a dar tiempo. Y acá, sí, esto sí se puede hacer, esto. Porque al final, como aquí en uno va a caracterizar y en el otro va a determinar los costes, al final, si se puede y le da el tiempo, puede hacer esto, comparar los costos encontrados con otras instituciones de salud, siempre y sí, cuando, porque acuérdense de las 3 semanas que nos quedan, entonces, siempre y cuando estos datos sean bien fácilmente obtenibles. O sea que, ujú, por decirle algo, que en no más de un día tiene los datos de los costes de las infecciones nosocomiales en en 3 o 4 instituciones del MinSal, tres o cuatro, dos o tres, por ejemplo, del Seguro Social, diferentes a las que usted está evaluando, dos o tres de bienestar magisterial, para poder hacer una comparación de unas 10 instituciones de salud, por ejemplo. Pero tendría que tener los datos así, ya solo de agarrar y poner. fíjese que nosotros solo he encontrado en realidad de México, uno de Guatemala y del San Juan de Dios de San Miguel. Como yo ahí estudié, tengo muy buenas relaciones y sí puedo tener acceso al presupuesto, pero sí, quizás en tiempo, quizás no lo logro. Tiene razón. Sí, por eso me refería, porque para esto sí se puede poner, o sea, de hecho, pero lo que va a costar es la recolección de datos, Sí, o sea, lo que le va a costar buscar, y máxime que está fuera del país. sí,
Entonces, por ejemplo, para obtener estos datos le tocaría, si no tiene gente que de una sola vez se los pueda proporcionar, le tocaría ir a la OIR, ¿verdad? De cada una Ujú. de las instituciones para que le proporcionen esos datos. Y por Sí, lo general, solo son 15 días lo que tiene la OIR para proporcionarle los datos. Entonces, solo ahí fueron 15 días porque no le dieron los datos. O sea, es, sí, ajá. Entonces sí, sí, yo sentiría que no. O, fíjese que esto, por ejemplo, ¿verdad? Si usted tuviera algún tipo de estudio, se puede mencionar. O sea, no crea que no se puede mencionar, porque esto lo puede mencionar comparado, pero lo agarraríamos como, acuérdate que al final de todo el trabajo se puede incluir una discusión, análisis, eh, las conclusiones y las recomendaciones, por ejemplo. Entonces, este dato, si lo tiene al alcance, se puede poner sí, como conclusión, sí, que en estudios, por ejemplo, de México, se ha determinado que por ejemplo, si decide en un hospital de San Miguel y uno parecido del Instituto Mexicano del Seguro Social, se realizó un ujú, estudio donde al final los costes de las infecciones nosocomiales resultaron ser tanto por paciente, por ejemplo, tanto por paciente. Y en el sí, estudio que yo realicé me salió tanto, entonces comparado con esta, y ahí se desglosa a poderlo mencionar, pero no como objetivo. O sea, no sé si me doy a entender. sí, entiendo, doctor, No sí. lo metería como objetivo, pero si en algún En punto, la discusión, ajá, sí, exacto, en la discusión, análisis y todo, lo quiere incluir, pues lo incluye. Se puede incluir y quedaría bonito el trabajo. sí, Pero no es parte esencial del trabajo, porque acuérdense que en los objetivos, tanto en el general y en el específico, ese es el objeto fundamental, o sea, es el corazón de todo el trabajo. sí, Todo eso es que se va a basar. sí, Entonces, siguiendo la línea, por ejemplo, de lo que estábamos hablando, el pensamiento acá, el planteamiento del problema, habría que poner antes del planteamiento del problema, podría poner solo una pregunta de investigación que surge, de hecho, directamente del objetivo general. ajá, En el objetivo general puso que va a determinar la caracterización y los costes de las infecciones nosocomiales en el hospital. Entonces, la pregunta de investigación sale exactamente igual. Entonces, la pregunta de investigación es, ¿cuáles son los costes? ¿Cuál es la, cuál es la caracterización y los costes económicos de las infecciones nosocomiales en el hospital? Esa es la pregunta, exactamente igual que el objetivo general, solo que en forma de pregunta. sí, Y ya de ahí pasamos al planteamiento del problema. ¿Y qué es en sí el planteamiento del problema? Es por qué es un problema las infecciones nosocomiales dentro del hospital, pues, dentro del ámbito de estudio, que en este caso sería el hospital. sí, Entonces, aquí en el planteamiento del problema, me parece bien así como lo ha desarrollado. Yo le puse aquí que este es un punto a considerar en el estudio, bastante importante, que no es fundamental contar con información básica porque son causas de incontable fuga de dinero, pues, ¿verdad? Porque son pacientes que no deberían de estar ingresados, que al final sí, se tienen que quedar más tiempo ingresados por lo de la infección nosocomial que en teoría no tuvo que haber pasado, ¿verdad? sí, Y ahí, si lo centra en caracterización y costos dentro del planteamiento del problema, solo es de agregar prácticamente nada, porque aquí tiene datos de costos. sí, Tiene el por qué es importante. Por eso le decía yo que agarrando solo la caracterización y solo los costes, ya tiene bien avanzado el trabajo, sí, porque ya no va a haber necesidad de agregarle mucho. En la sí, justificación va relacionado
va relacionado con lo demás y creo que está bien. El marco Sí, teórico acá, en el marco teórico, sí, aquí solo se va a centrar en dos cosas. Una, la, hablar sobre las infecciones nosocomiales, que de hecho está bien mencionado acá, y costos. sí. Los costos y de hecho se pudiese basar en estos costos, Ujú. en solo estos, en los costos de hospitalización, uy, perdón, el costo de hospitalización, los costes de la intervención, los costes ambulatorios y los costes por paciente. Y solo los empieza Sí, a desglosar acá, sí, poniéndoles números. sí. Antecedentes, aquí en antecedentes, más que todo habría que aquí está como muy general, entonces tal vez habría que meter como datos del hospital, como hacerlo como, o lo puede meter antes de poner antecedentes, podría poner como contexto del estudio. Sí, Que el hospital y ahí dentro del contexto del estudio como hacer una descripción del hospital. El hospital está ubicado en tal lugar, que por ejemplo, eh, por poner un ejemplo, si usted pone un hospital que está en una zona desértica, que hay mucho calor, no cuentan con aire acondicionado o sea, ese tipo de condiciones al final van a predisponer que ese hospital que esté en esa zona sea más susceptible a que hayan infecciones nosocomiales dentro de ese hospital a compararlo con uno que esté en zona urbana y que esté bien ventilado, no es muy caluroso, clima tropical, bien acondicionado, o sea, ¿ya? Entonces, como sí, poner un sí, contexto del lugar donde se va a realizar el estudio y poner como una tendencia de cómo han ido las infecciones nosocomiales previas al estudio. Por ejemplo, si se decide 2022, cómo han sido en el último quinquenio. Mencionado, solo mencionado ahí, sí, dentro de los antecedentes, ¿verdad? Y ya de ahí puede dejar lo demás acá, pues solo que en antecedentes, acá no son del lugar donde lo vamos a realizar. De hecho, son de otro país. sí, Ajá. Entonces solo habría que dejarlo. Se puede dejar tal como está ahí, solo metiendo los antecedentes propios del lugar de investigación. sí, Y creo que aquí está bien. Estas son prácticas. La rotación de camas, la duración de estancia, el intervalo, la rentabilidad, la facturación, los costos. Y acá sí. Dentro de los costos, aquí se menciona costes directos y costes indirectos. También es otra forma de sacar los costos. sí, Entonces, aquí habría que decidir de cómo va a obtener los costos. Si los va a obtener como costes directos y costes indirectos de la intervención. Entonces, sí, si se decide acá por costes directos e indirectos, entonces habría que irse a los objetivos y en vez de ponerle costos económicos, se le pondría costes directos e indirectos sí, de la enfermedad, de las infecciones nosocomiales. Entonces lo tendría que modificar ahí arriba. sí, ya. Aquí tomo nota. Sí, porque todo tiene que llevar un hilo lógico. Entonces, si aquí habría dos formas. Si lo analiza por costes de acá arriba, así como el cuadrito, como este cuadrito, aquí Ujú. se pueden agarrar estos como centros de costo.
el costo de hospitalización, costo de la intervención, y estos son, los podría agarrar como centros de costo y ya solo busca qué número le puede dar acá, 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 cada uno desglosado por centros de costo y después se hace una sumatoria. Esa es una de las formas. Ujú. Ah. Y la otra forma es por costes fijos y costes directos. Costes directos e indirectos. Aquí, tal y como lo ha puesto acá. Sí, Entonces, si se decide a los costes por centro de producción, entonces habría que quitar esto o poner aquí que hay una salvedad, porque todos estas son formas de cómo evaluar los costes. Entonces, sí. solo se tendría que poner al final y de hecho aquí lo pone usted también, los Ujú. centros de costo, porque también se puede sacar por centro de costo. Entonces, solo habría que definir que, cuál de todos lo eligió y cuál se ocupó. Ya. Ujú. Sí, pero entonces, doctor, ¿será que es más práctico, es más fácil, digamos, hacerlo por centro de costo, por costo directos? No sé qué me recomienda usted, o sea, Para hacerlo más fácil. sí, Quizá por centros de costo, porque ¿verdad? como Ujú. ya tiene ahí, o sea, por centros de costo podría agarrar centros de costo, los que aparecen acá, y enfocarse solo a estos centros de costo, o sea, sin meter más centros de costo. Sí, Porque aquí hay otra cosa a recalcar, por lo menos aquí en estos centros de costo, aquí en estos centros de costo están involucrados todos. O sea, esto es de manera global. Entonces, como el sí, objetivo suyo es de todo el hospital, entonces aquí está involucrado la mayoría de partes. Falta ahí, ¿verdad? Pero para efectos del estudio, solo voy a involucrar estos centros de costo. Por ejemplo, porque, por ejemplo, si se pusiera a desglosarlo, eh, se podría desglosar por área de servicio. Entonces, estos son los costes para esta área, para esta otra área, para esta otra área. Entonces, y cada uno sería un centro de costo. Cada uno. sí. Medicina interna, el otro ortopedia y traumatología, el otro es Ujú. cirugía, el otro es medicina mujeres, o sea, y así. Así Sí, sería demasiado amplio. En cambio, aquí lo está enfocando de manera general, enfocado de manera general hacia estos centros de costo. sí, Ujú. Y la otra es por costes fijos y costes directos y costes indirectos. Aunque si también esto de meterse a costes directos y costes indirectos, a veces sale algo complicado, porque en los costes indirectos estamos hablando de estos. Los cosas social, o sea, son sociales, secundarios. Entonces, aquí estamos hablando hasta de el tiempo invertido que hizo el paciente, el tiempo de todos los familiares que lo llegaron a ver. O sea, tendría que ser una evaluación del tiempo que perdió él por estar incapacitado. Si al final, por ejemplo, terminó con esa infección nosocomial, terminó con una amputación de una pierna, y eso lo va a dejar inválido de por vida y lo van a tener que dar una incapacidad permanente por eso. O sea, entonces tendría que evaluar si eso le sucedió y tenía 25 años y la esperanza de vida es de 65 para el hombre, entonces tendría que hacer un cálculo desde los 25 años hasta los 65 años, tantos años hay y tanto se perdió porque no produjo eso ese paciente. sí, Entonces, estamos hablando de cosas de pérdida de productividad. sí, ya. Ujú. Es otro de los bloqueos que se da con esto de los costes indirectos. De hecho, en bastantes trabajos de investigación que revisamos, este, esto es un solo objetivo del trabajo de investigación. Y el trabajo de investigación, por ejemplo, podría decir los costes y el trabajo ya de graduación propiamente dicho, se llama, por ejemplo, en su caso, evaluar o determinar los costes los costes del hospital de San Miguel. Y ese es el Sí, tema, ya de una sola vez. Y ya como objetivo específico es determinar cuáles son los costes
costes directos y costes indirectos de la infección nosocomial. Porque ya con solo estos dos ya es un trabajo bastante largo. Ya, Entonces, para que se le salga más fácil, lo puede enfocar como centros de producción y solo explique que solo agarró estos centros de producción. ya. Sí, ya entiendo, doctor. O no necesariamente le tiene que poner centros de producción para que tampoco se meta directamente a hacer como un costeo por centro de producción. De hecho, lo podría agarrar que se realizará una evaluación de costos de las infecciones nosocomiales en el Hospital Regional San Miguel, evaluando los costos de hospitalización, costes de la intervención, costes ambulatorios y costes para el paciente. Y ahí lo cierra. Ya, Que ahí no se está metiendo de que va a ser una evaluación por costeo. No se está metiendo tampoco que va a evaluar los costes fijos directos e indirectos, solo simple y sencillamente va a agarrar que estos son los costes que usted va a investigar y los va a reflejar en el estudio. sí, Entonces, eso se llama evaluación de costes directa. Entonces, usted va a hacer una evaluación de costes directa de esto, de esto y esto y esto. Entonces, en la metodología, cuando describa la metodología, porque para adelantarles solo va a ser, de aquí para allá, solo falta la metodología, falta la ejecución y todo lo que involucra el final, que son los análisis, los análisis finales, discusión, recomendaciones, conclusiones y ya. sí, Entonces, para que se le haga más fácil, podría agarrar ese rubro y irse por ahí. sí, está bien, doctor. Sí, Entonces, en la metodología solo es de dejar bien descrito que para usted estos son los costes que para efectos de esta investigación son los que van a priorizar. sí, Ujú. Y aquí y ahí de manera, es como que agarra este cuadro, por ejemplo, y que este cuadro lo desglose en prosa. Ujú. Porque aquí está esquemático y sí, solo desglose todo esto en prosa. sí, Y ahí tiene su metodología. sí, sí. Ujú. Ajá. Y ya de ahí solo faltaría ejecutarlo. Sí, Esta semana, de hecho, no tienen tarea. Y lo hice así para que les quedara chance de poder trabajar esto. sí, fíjese, doctor, que, bueno, mi esposa está en San Miguel, ¿verdad? Entonces ¿Mm? ella trabaja ahí también. ¿Mm? Incluso nosotros tenemos buena relación con el director, todo eso, ¿verdad? Y nosotros hablamos de que, porque el trabajo de la tesis también es sobre de calidad de ahí en la emergencia, de ahí del Seguro Social. Entonces tenemos buena apertura con él, ¿verdad? Pero mire, fíjese que dicen que lo van a quitar esta semana, no sé. Que dicen que van a hacer cambios, yo no sé ahí, pues él me dijo de que, como él sabe, ¿verdad? Que solo esto es académico y que no se va a difundir y que solo es por hacer un ejercicio, hay cierta información pues que él me puede facilitar, ¿Mm? pero pues ahí estoy en eso, ¿verdad? No sé si desde hace tiempito viene diciendo que le van a quitar a este director, pero pues ¿Mm? no sé, ¿verdad? Porque sí, ahí sí me complican un poquito, si acaso, como le digo, para obtener la información, ¿verdad? Sí, este, ahí sí, bueno, a manera de consejo, que quizás ya ante esta situación, porque póngale y eso ya me ha sucedido en trabajos que he asesorado, que de repente pasa esto y se quedan que la fuente de información que les iba a dar la información ya no está. Y Sí, el que llega, ese es cerrado y ese les dice de un solo, miren, porque en este trabajo, porque es un ejercicio, pero póngale que esto fuera su tesis. Entonces, las tesis son documentos que desde que usted los redacta, pasan como a ser propiedad. Usted es la propiedad intelectual
pero prácticamente la universidad puede disponer de esos datos. O sea, y si la universidad le parece un excelente trabajo y al final lo quiere publicar, lo publica. Entonces, el manejo de esa información en algún punto se puede hacer pública. Sí. Entonces, como a veces son datos sensibles, entonces a veces no los quieren entregar. Ujú. Entonces, ya he visto casos de que el bloqueo es tan grande que ha obligado a los alumnos a cambiar de tema Sí. o a hacer otro anteproyecto desde cero prácticamente, o un proyecto más o menos relacionado, pero ya no enfocado en ese tipo de costos, ya Ujú. no enfocado absolutamente en nada de costos. Sí. Ajá, porque al final ya no les lo dieron. Entonces, si está ante este caso, podría agarrar de esta y antes de que se vaya, pídaselo, Sí. porque Ajá. no son muchos. Sí. O sea, si usted los ve aquí, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 no son ni 20. Sí. Eso voy a hacer esta semana, fíjese. Ahí ¿Ah? pues contratarme con mi esposa, mire, va a conseguir esto y tal, y pues, Ujú. y ojalá, ¿verdad? Que pues, Es- ajá. y esto de aquí abajo, para efectos del estudio, puede obviarlos y solo centrarse en estos tres, Sí. porque este es directo, este es directo, este es directo, este es indirecto. Sí. O sea, si nos Así vamos es. a la otra clasificación de costes, estos tres son directos y este es indirecto. Y Sí. para evaluar esto, va a tener que hacer este ejercicio, la pérdida de ingresos, costos de viaje del paciente. Ujú. Y para hacer esto, si alguien ya lo hizo y está dentro del hospital, lo agarra. Pero lo más probable es que no. O sea, de hecho, yo también trabajo en el seguro, y este dato no lo va a encontrar en el seguro, Ujú. porque este es algo que no se investiga. Porque dentro del Seguro Social, por ejemplo, este es un dato que le correspondería agarrarlo a atención al usuario, en base Ujú. a encuestas, Sí. cosa que no se hace. Entonces, ese último dato lo puede obviar. Lo puede mencionar los primeros dos, datos de morbilidad y mortalidad, porque eso al Sí. final de cuentas es de epidemiología y esos datos no son sensibles y ellos sí se los pueden dar tranquilamente. O lo pueden Sí. solicitar antes de que se vaya la fuente. Sí. Ujú. Y no va a Ah, haber problema con datos de morbilidad y mortalidad. Los últimos dos son los que me refiero, estos dos pérdidas de ingresos y los costos de viaje, puede sí. obviarlo. Y obviar, de hecho, todo este rubro lo podría obviar. De acuerdo, doctor. Y solo Está bien. meterse a estos que son directos, directo, directo, directo. Todos estos costos son directos. Sí. Ujú. Sí, está bien. No sé si tiene alguna otra pregunta. No, doctor, solo eso. Pienso que vamos a ver esta semana, ¿verdad? Que viene, pues hacerlo y pues yo pienso de que igual yo creo que no sea esta información, no creo que sea así tan sensible, ¿verdad? No creo que genere polémica. Me parece que es, No, 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 no. bueno, creo No. yo, ¿verdad? Pero igual no sé ellos también, ¿verdad? Ujú. Sí, yo creo que no, porque al final, eh, esto con esto que es un ejercicio para una materia, no creo que lo vayan a publicar, o sea, esto es bien difícil, Sí, difícil, sí, así es. Ujú. porque de hecho, para preocuparse más que todo por eso, habría que meterse en tesis. En la tesis Sí, de graduación ahí sí es completamente diferente, porque prácticamente la tesis usted la hizo y le pertenece a la universidad. Entonces sí, ahí así es. sí, porque ahí hay conflictos de intereses, de hecho hay que pedir las evaluaciones del comité de ética de la universidad, evaluaciones del comité de ética del hospital regional de San Miguel, también lo tendría que pasar. Tendría que pasar bastante filtros. Sí, Ajá, y ellos evalúan qué material es sensible de publicar o cuál no. sí, así es. Ajá. Pero ante este tipo de estudios, no creo. Sí, Ah, y no son datos, de hecho, si por ejemplo usted se pone a investigar los costes de las pruebas que se han realizado, lo puede obtener sin necesidad de que se lo dé directamente el hospital.
porque no son datos tan sensibles. Todos estos datos no son tan sensibles. Los tiempos del Sí, médico, los tiempos de enfermería, o sea, esto no, o sea, aquí van por jornadas, jornadas de 4 horas, jornadas de 8, jornadas de 12 las de enfermería. sí. O sea, estos datos no son muy difíciles de conseguir y tampoco son sensibles. No creo que le vayan a poner peros. Sí, por eso, ajá, porque lo considero yo, ajá. Ujú. Va, de acuerdo, doctor. Ok, no sé si tiene alguna otra duda. No, creo que, pues no. Bueno, cualquier cuestión ahí, pues le escribo en el foro o en el mensaje, Eh, ¿verdad? sí, Si de tienes hecho, alguna duda. sí, yo soy accesible y si usted quiere que veamos el avance, solo escríbame yo estoy pendiente todos los días del foro, y no solo del foro, sino que también del correo institucional que está ahí, así como me escribió privadamente. O sea, Sí, yo lo leo y nos programamos y programamos una reunión así como esta. muy bien, doctor. Ya, pero de preferencia en la noche, Sí, así como a esta hora y no hay problema. Yo me reúno el día que usted me diga. de acuerdo, doctor. Le agradezco mucho. ¿Ok? Gracias. Quedamos ahí en comunicación. Le agradezco. Ok, pase buenas noches. Muchas Gusto. gracias igual, doctor. Buenas noches, mucho gusto. Gracias.